Un domingo por la tarde en Nuevo León, sol, tráfico normal. Familias de regreso a casa, una ciudad que no sabe lo que está a punto de pasar en una de sus calles. Son exactamente las 3:45 de la tarde cuando agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana interceptan un vehículo sobre la avenida Aceros entre el anillo periférico y la avenida de los Parques en la colonia Nuevo Mezquital, municipio de San Nicolás de los Garza. No hay persecución, no hay forcejeo, no hay operativo espectacular con cámaras y helicópteros. Es silencioso, es ordenado, es preciso. Y eso justamente es lo que lo hace más inquietante. Las detenciones ruidosas a veces son improvisadas. Las detenciones silenciosas como esta, casi nunca, porque esto no fue una detención improvisada. Alguien sabía dónde estaría esa persona, a qué hora, en qué avenida. Esto se planeó con anticipación y la persona detenida no es un delincuente común, no es alguien sin nombre ni cargo, es una funcionaria pública en activo del gobierno municipal de Monterrey. Una mujer que esa misma mañana seguía siendo, en papel y en cargo oficial, la secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de uno de los municipios más poblados e importantes del país. Su nombre, Karina Barrón Perales, exdiputada local, excandidato al Senado de la República en 2024, militante registrada en 3 partidos políticos distintos a lo largo de su carrera. Y ese domingo, detenida en una calle ordinaria de Nuevo León y puesta de inmediato a disposición de la Fiscalía General de la República, no de una Fiscalía del Estado, de la Federal. Ahí está la primera señal de que esto va mucho más allá de lo que parece a primera vista. Porque la FGR no interviene en casos menores, no se desplaza para asuntos que pueden resolverse cómodamente a nivel local. Cuando la Fiscalía Federal toma un caso, es porque hay algo en ese expediente que alguien con autoridad suficiente decidió que no podía o no debía quedarse en manos de las autoridades de Nuevo León. ¿Qué encontraron? ¿Qué está acusada de haber hecho? ¿Quién fue el que presentó la denuncia que desató toda esta cadena de eventos? ¿Y por qué ejecutaron la detención un domingo por la tarde en lugar de un día hábil? De manera más discreta. Esas preguntas no tienen respuesta fácil, pero los hechos que están registrados nos permiten reconstruir lo que pasó y entender lo que está en juego. Eso es lo que vamos a hacer en este video. Para comprender el peso real de lo que ocurrió ese domingo, hay que entender primero quién es la mujer que fue detenida. No como ejercicio de juicio personal, sino porque su trayectoria pública es un dato objetivo que define el contexto de este caso. Karina Barrón Perales no es una figura menor ni reciente en la política de Nuevo León. Su nombre aparece en el historial institucional del Estado con una presencia que abarca varios ciclos electorales y múltiples cargos de gobierno. Su carrera en el servicio público es larga y documentada. Fue diputada local, un cargo que no es decorativo. Desde esa posición, un legislador tiene acceso directo a las decisiones sobre leyes y presupuestos del Estado, participa en comisiones y vota en el Pleno. Es una posición de influencia concreta, y Barrón la ocupó. En 2024 buscó dar el salto al Senado de la República, una aspiración de mayor escala, mayor exposición y mayor poder. No lo consiguió, la contienda electoral no le favoreció y quedó fuera. Pero perder una elección en México raramente significa salir del sistema. El aparato político tiene una lógica propia. Quienes conocen los mecanismos, quienes tienen redes y quienes saben a quién llamar, generalmente encuentran una puerta que se abre aunque otra se haya cerrado. En el caso de Barrón, esa puerta fue el gobierno municipal de Monterrey. Poco después de su derrota en las urnas, fue designada como secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva, un cargo ejecutivo municipal de designación directa, no electivo. Alguien en el gobierno de Monterrey tomó la decisión de ponerla ahí, y ese era el puesto que ocupaba al momento exacto de ser detenida ese domingo. Seguía siendo funcionaria pública activa, con acceso formal a recursos del municipio, con responsabilidad directa sobre programas sociales dirigidos a las poblaciones más vulnerables de los ciudadanos, y con una firma que representaba al Estado frente a los ciudadanos. La dimensión de ese cargo importa y no debe pasarse por alto. Una Secretaría de Desarrollo Humano es la dependencia que en teoría debe garantizar que los apoyos sociales lleguen a quienes más los necesitan, que los recursos para comunidades vulnerables sean ejercidos con transparencia y que la información sobre beneficiarios sea manejada con responsabilidad. Poner esa dependencia en manos de alguien que supuestamente falsificó declaraciones oficiales no es un detalle burocrático menor, es una contradicción que la ciudadanía tiene todo el derecho de conocer y exigir que sea investigada hasta el fondo. Su trayectoria partidista completa el perfil.
A lo largo de su carrera, Karina Barrón militó en el PRI, después en el PAN y más adelante en Movimiento Ciudadano. 3 partidos con historias y discursos distintos entre sí. El PRI, que gobernó México durante más de 7 décadas. El PAN, que llegó al poder federal bajo la promesa de la rendición de cuentas. Y Movimiento Ciudadano, que en Nuevo León construyó su identidad alrededor del rechazo a los vicios de los partidos tradicionales. Ese recorrido multipartidista no es un juicio de valor, es un hecho registrado y público que forma parte de quién es la persona que ese domingo terminó en manos de la Fiscalía Federal. Una mujer con décadas dentro del sistema, con conocimiento de sus reglas escritas y no escritas, con cargo público vigente al momento de su arresto y con una denuncia formal en su contra que desencadenó todo lo que vino después. Los hechos, tal como quedaron registrados en el Sistema Nacional de Detenciones, son los siguientes. Domingo, 15:45 Avenida Aceros entre Anillo Periférico y Avenida de los Parques, Colonia Nuevo Mezquital, San Nicolás de los Garza. Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detienen a Karina Barrón Perales. No se reportó resistencia, no hubo persecución. La operación fue ejecutada sin incidentes. En términos operativos, fue limpia y precisa. Esa precisión no es casual. Para que una detención de este tipo se lleve a cabo un domingo por la tarde en una ubicación específica dentro del área metropolitana de Monterrey, alguien tuvo que emitir una orden respaldada por un juez. Ese juez la firma porque el Ministerio Público presentó argumentos y elementos suficientes para justificarla. Eso significa que antes de ese domingo hubo una investigación que avanzó en silencio, una revisión de pruebas y una decisión jurídica formal. La detención no fue el principio de la historia, fue el punto de llegada de algo que ya venía avanzando desde antes, sin que Barrón, al menos aparentemente, lograra detenerlo. De inmediato, Barrón fue trasladada y puesta a disposición de la Fiscalía General de la República en su sede ubicada en Escobedo, Nuevo León. Ese detalle, el destino del traslado, es uno de los elementos más reveladores de toda esta historia. La Fiscalía General de la República tiene competencia exclusiva sobre delitos del fuero federal y solo interviene cuando el caso trasciende la jurisdicción estatal, que sea la FGR y no la Fiscalía del Estado de Nuevo León. Quien recibe a Barrón ese domingo indica que alguien en algún nivel de autoridad federal tomó la decisión de que este expediente debía manejarse desde arriba y no desde adentro del propio Estado. En un contexto como el de Nuevo León, donde los vínculos entre la clase política y las redes de influencia institucional son bien conocidos y han sido documentados en múltiples ocasiones, esa decisión no es trivial. Significa que la investigación fue conducida con independencia de las estructuras políticas locales. Y eso, en México, no ocurre por inercia. Ocurre cuando alguien con autoridad suficiente decide que debe ocurrir. El cargo que trascendió en los primeros reportes es falsificación de declaraciones. Sin embargo, la ficha del Registro Nacional de Detenciones no establece de manera explícita las causas completas del arresto. Hay información que no ha sido hecha pública todavía. La apertura del proceso penal formal es el momento en que esa información se convierte en parte del expediente judicial y con ello, eventualmente del conocimiento público. Lo que sí fue confirmado es que existe una denuncia formal presentada en contra de Barrón. Esa denuncia es el origen de todo lo que vino después. Alguien, antes de ese domingo, tomó la decisión de presentarla ante las autoridades competentes. La Fiscalía la evaluó, consideró que había mérito suficiente para actuar, y el resultado fue la operación ejecutada esa tarde en la Colonia Nuevo Mezquital. La audiencia de imputación fue programada para el lunes siguiente, sin hora exacta confirmada. En ese acto procesal, la Fiscalía presenta los cargos formales ante un juez de control con Barrón presente y con su defensa activa. El juez escucha a ambas partes y determina si existen elementos suficientes para vincularla formalmente a proceso. Si la respuesta es sí, el proceso avanza y pueden imponerse medidas cautelares que van desde la comparecencia periódica hasta la prisión preventiva. Si la respuesta es no, la persona queda en libertad inmediata. Al cierre de esta producción, el resultado de esa audiencia no había sido confirmado públicamente. Lo que sí puede afirmarse es que Karina Barrón Perales, secretaria municipal en activo,
Ejecutivo pasó esa noche del domingo a disposición de la autoridad federal, con un expediente abierto y con cargos que en pocas horas serían presentados ante un juez de control en Escobedo. En todo caso penal que involucra a un funcionario público, la evidencia importa en términos jurídicos, pero también en términos sociales y políticos. La ciudadanía tiene el derecho de saber qué fue lo que hizo o dejó de hacer la persona designada con dinero público para servir al interés colectivo. En el caso de Karina Barrón, la evidencia formal no ha sido presentada públicamente todavía. Eso es comprensible desde el punto de vista procesal. Los expedientes en curso tienen protocolos de confidencialidad que protegen tanto la integridad de la investigación como los derechos de la persona imputada, quien en este punto sigue siendo inocente hasta que un juez determine lo contrario. Lo que sí puede hacerse es analizar el contexto en que esa evidencia habría sido construida a partir del único cargo que hasta ahora ha trascendido. El delito de falsificación de declaraciones en el ámbito de la función pública tiene implicaciones precisas. Las declaraciones a las que se refiere el tipo penal pueden ser patrimoniales, fiscales o de situación de intereses. En todos los casos, son documentos que el funcionario presenta ante la autoridad bajo protesta de decir verdad. Falsificarlos no es un error involuntario, es una conducta deliberada que implica saber que se está mintiendo ante el Estado y ante la ciudadanía. Las declaraciones patrimoniales son el instrumento principal de rendición de cuentas en el servicio público mexicano. Todo funcionario de cierto nivel está obligado a presentarlas al inicio de su cargo durante su ejercicio y al salir de la función pública. En ellas debe declarar sus bienes, ingresos y deudas. Si alguien omite bienes, subestima valores o declara activos que no corresponden a ingresos legítimamente justificados, esa inconsistencia puede detectarse cruzando la información con registros fiscales, registros de propiedad o datos de inteligencia financiera. Para una persona con la trayectoria de Barrón, los años de actividad pública generan un historial extenso y rastreable. El periodo como diputada local implica un registro de ingresos y gastos de representación que debe ser congruente con lo declarado. La candidatura al Senado en 2024 implica reportes formales ante el Instituto Nacional Electoral. El cargo como secretaria municipal implica otro flujo de ingresos públicos verificables. Todo ese historial forma parte del universo de información que una investigación de este tipo puede revisar con detalle, y cuando ese universo tiene inconsistencias, esas inconsistencias dejan rastro documental. Lo que la Fiscalía presentó ante el juez para obtener la orden de detención fue suficiente para que ese juez la autorizara, y ese es un umbral legal que no debe minimizarse. Para obtener una orden de aprehensión, el Ministerio Público tiene que demostrar que existen datos de prueba concretos que establezcan la probable existencia de un delito y la probable participación del imputado. El juez no firma una orden de captura por sospecha vaga o por presión política. La firma porque hay elementos, y esos elementos, ese domingo, fueron suficientes para poner en marcha toda la maquinaria que terminó en la colonia Nuevo Mezquital a las 3:45 de la tarde. Cuando un funcionario público de este nivel es detenido en México, la respuesta institucional que sigue tiene un patrón reconocible: silencio calculado, comunicados que dicen lo mínimo posible y distancia estratégica de quienes compartieron con esa persona espacios de poder. El gobierno municipal de Monterrey, para el cual Barrón fungía como secretaria al momento de su arresto, no emitió una postura pública clara de manera inmediata. En un gobierno comprometido con la transparencia, la reacción inmediata sería una declaración que respondiera a preguntas concretas. ¿Qué saben del caso? ¿Qué pasa con los programas bajo su cargo? ¿Y qué medidas se están tomando para proteger la información institucional que estaba en su poder? Nada de eso se comunicó. El silencio no responde las preguntas, las multiplica. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por su parte, actuó en su dimensión estrictamente operativa. Ejecutó la detención. Siguió el protocolo. La ficha fue cargada al Sistema Nacional de Detenciones, dando constancia de que el procedimiento fue llevado a cabo dentro del marco legal. Barrón fue trasladada a la sede de la FGR en Escobedo y no a instalaciones locales, confirmando desde el primer momento la competencia federal del caso. Esa coordinación entre seguridad estatal y Fiscalía Federal no se improvisa en pocas horas. Refleja comunicación previa entre instancias y una estrategia diseñada con antelación. La audiencia de imputación programada para el lunes era el siguiente paso formal y decisivo. En ese acto procesal, el Ministerio Público de la FGR presentaría ante el juez de control los cargos completos con los datos de prueba que los sostienen.
La defensa de Barrón tendría la primera oportunidad real de conocer el expediente en su totalidad y de argumentar en su favor, y el juez tomaría una decisión que marcaría el rumbo del proceso: vinculación formal con o sin medida cautelar de prisión preventiva o liberación inmediata si los elementos presentados no resultaran suficientes. Lo que puede afirmarse con certeza es que la maquinaria judicial federal se puso en movimiento ese domingo, y en México, cuando eso ocurre de manera formal y documentada, los engranajes rara vez se detienen sin dejar una marca permanente en el expediente y en el historial público de la persona imputada. La noticia de la detención de Karina Barrón se diseminó rápidamente por redes sociales, portales de medios locales y grupos de mensajería política en Nuevo León desde las primeras horas de ese domingo. Y la reacción ciudadana, aunque no tomó la forma de manifestaciones organizadas ni de movilizaciones en la calle, tuvo una característica que vale la pena nombrar con precisión. No fue de sorpresa, fue de reconocimiento. Eso es significativo. Cuando la detención de un funcionario público genera más indignación contenida que asombro genuino, cuando la primera reacción no es cómo es posible, sino ya era hora o a ver cuánto dura esto antes de que quede en nada. Eso dice algo importante sobre el estado de la confianza pública en las instituciones. En México y en Nuevo León en particular, la ciudadanía ha sido expuesta durante décadas a un ciclo que se repite sin variación. Funcionario sube, funcionario acumula, funcionario cae, y el sistema que lo hizo posible continúa intacto como si nada hubiera ocurrido. La desconfianza de que el proceso llegue a una conclusión real también es un dato que merece tomarse en serio. Refleja décadas de casos en los que las detenciones de funcionarios terminaron en sobreseimientos, prescripciones o simplemente en el olvido al que los medios someten a todo lo que no tiene un nuevo giro que contar. La ciudadanía aprendió que en México la detención no es sinónimo de proceso, el proceso no es sinónimo de sentencia y la sentencia no siempre equivale a justicia real. En los círculos políticos de Nuevo León, la detención generó otro tipo de conversación, una más discreta y calculada, desarrollada en mensajes privados donde nadie dice en voz alta lo que todos están pensando. Porque Barrón no es una figura aislada, es una persona que durante años formó parte de redes amplias, que conoce nombres, que firmó documentos junto a otras personas. En ese contexto, su detención no solo la afecta a ella, afecta también a quienes compartieron espacios de poder con ella y que ahora se preguntan hasta dónde llega el expediente y si sus propios nombres aparecen en alguna de sus páginas. Esa incomodidad que se instala en los pasillos del poder cuando uno de sus integrantes es detenido por la autoridad federal es también una forma de rendición de cuentas, no la más directa, no la más satisfactoria para una ciudadanía que lleva décadas exigiendo resultados concretos y tangibles. Pero en un sistema donde la impunidad ha funcionado como regla y no como excepción, el hecho de que los actores políticos tengan que preguntarse ¿llegarán hasta mí? Es al menos el principio de algo diferente. Para la ciudadanía de Nuevo León, la pregunta que queda después de este caso no es solo sobre Karina Barrón, es sobre el sistema que la recibió en el PRI, luego en el PAN, luego en Movimiento Ciudadano. El sistema que la puso a cargo de una secretaría llamada Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva, mientras según la denuncia formal ante la FGR, habría documentos con su firma que no dicen la verdad. El sistema que la eligió diputada, que la lanzó como candidata al Senado y que la colocó en un despacho municipal sin que nadie hiciera las preguntas correctas a tiempo. Ese sistema no se transforma con una sola detención. No cambia con una audiencia de imputación. Se transforma cuando las instituciones deciden que la rendición de cuentas no es negociable ni selectiva, que no depende de quién conviene perseguir en determinado ciclo político. Pero alguien presentó una denuncia. La Fiscalía General de la República la tomó en serio. Un juez emitió una orden. Y un domingo por la tarde, en la colonia Nuevo Mezquital de San Nicolás de los Garza, una secretaria municipal fue interceptada en plena calle y colocada frente a la ley. Lo que viene después depende de instituciones que en México tienen una deuda histórica con la verdad y con la justicia. Pero lo que ya ocurrió no puede deshacerse. El registro está, la ficha existe en el sistema nacional. El expediente fue abierto y la ciudadanía de Nuevo León, una vez más, está observando con atención para ver si esta vez las cosas realmente llegan hasta donde deben.